Periodista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia de Salud Pública. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. ¿Cuál es la situación actual del COVID-19 en el país después de que ya se ha declarado pues el final supuestamente de la pandemia? Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Desde el 5 de mayo se declaró el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19. Sin embargo, en esta misma declaración de la Organización Mundial de la Salud, nos hicieron algunas recomendaciones, y una de estas recomendaciones era el de integrar la vacunación a los esquemas regulares de vacunación del Ministerio de Salud Pública o de los países, ¿no? Y efectivamente esto es lo que estamos haciendo. Al momento el COVID-19 está presente en el Ecuador, está circulando, su circulación es baja. Hemos tenido un promedio de entre 700 y 800 casos semanales. Alrededor ya de 11 semanas tenemos esta tendencia, es decir, está de alguna forma en una infección estacionaria, es decir, estacionaria más bien antes de estacionaria, es decir, no ha variado mucho desde hace 11 semanas más o menos los números de casos. Como digo, van entre 700 y 800 casos semanales, y hemos tenido también una mortalidad muy baja, ¿no? 1, 2 casos de personas fallecidas a la semana, pero generalmente estas personas que fallecen son personas que su muerte se debe a las condiciones preexistentes antes que al mismo COVID, ¿no? Personas con algún tipo de afectación grave de su salud que también enfermaron de COVID. Y este es el panorama que hemos tenido, y este es el panorama que también esperamos. Pero al decir esto, también hay que decir que el COVID es un virus que va variando muchísimo, que tenemos la circulación ya en el Ecuador de una nueva variante. La definimos o la pudimos reconocer hace 3 semanas, la variable XBB 1.16, que es una variante que de preocupación. Entonces, precisamente en virtud de esto, nosotros estamos ya haciendo la distribución de las vacunas, de las nuevas vacunas que vinieron, de las vacunas bivalentes. Doctor, justamente estas vacunas, las bivalentes, entiendo que son aquellas que protegen el cuerpo contra 2 tipos de antígenos. En el caso de la dosis actualizada contra el COVID-19 son bivalentes porque inmunizan contra la cepa original y también contra la variante del Omicron, ¿no es cierto? Efectivamente. ¿Y estas vacunas solo funcionan contra estas 2 cepas específicamente o también ayudan en otros casos como la nueva variante? No. Todas las vacunas, incluso las vacunas que son monovalentes, es decir, las que tienen solamente el antígeno primario, el antígeno que primero salió del primer tipo de Omicron, el original, como si podríamos decirlo así, el de la primera cepa circulante, también sigue protegiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que existe una variación y se ha visto que estas vacunas bivalentes tienen algo más de protección para las personas que tienen mucho riesgo de morir cuando se infectan de COVID, ¿no? Y ahora, pues, al parecer, tiene mejores resultados que las monovalentes. Pero esto, nuevamente, todavía sigue siendo de alguna manera incierto. Hasta el momento se está planificando y hemos conocido el desarrollo de varias moléculas nuevas de vacuna para el COVID-19, y probablemente conforme vaya pasando el tiempo y vayan cambiando igual la circulación del virus, seguramente vamos a tener que cambiar el tipo de vacuna cada año, porque tenemos que adaptarnos a estas nuevas cepas, y seguramente serán vacunas monovalentes específicas para la variante circulante de predominio, ¿no? En este momento las dos cepas o los dos compuestos que tienen estas vacunas, pues hacen que sea algo más efectiva. Acordémonos, esta nueva variante XBB es una variante derivada del Omicron. Entonces, de todas maneras, sigue siendo esta vacuna efectiva para el mes. Ahora, ¿los grupos prioritarios tendrán que mantener una vacunación contra el COVID-19 constante, como por ejemplo el caso de la influenza? Precisamente esa es un poco la recomendación y lo que hemos estado evaluando durante este periodo de tiempo. Al parecer, esta vacuna va a tener que integrarse a los esquemas nacionales de vacunación.
nosotros lo haremos así. Ya hemos hecho la solicitud a la Organización Panamericana de la Salud para poder integrarla y también para comprar la vacuna a través del fondo rotatorio, que es como manda la ley. Y seguramente nosotros tendremos que aplicar esta vacuna de manera anual a grupos prioritarios, como ocurre con la influenza, y seguramente vamos a tener que aplicarlos de manera conjunta. Tanto el COVID como la influenza son enfermedades que se transmiten por vía respiratoria y que también están asociadas un poco al cambio de clima, a la temporada invernal, etcétera, y seguramente tendremos que aplicarlas de manera conjunta, incluso, ¿no? En el mismo día de aplicación, como quien dice, ¿no? Se anunció estas dos vacunas. Se anunció que van a recibir la dosis los adultos mayores de 65 años de edad y pacientes con enfermedades graves y enfermedades priorizadas, dijeron. ¿Qué enfermedades entran en esta lista? Bueno, existen las mismas enfermedades priorizadas que hicimos en la campaña 900, es decir, todas las personas que tengan un problema de enfermedad crónica, como enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión arterial, pero también las personas que tengan tuberculosis, por ejemplo, las personas que tienen VIH, o las personas que tengan algún tipo de enfermedad inmunológica, ¿no? Que si una persona que tiene que tiene psoriasis, por ejemplo, que es una enfermedad inmunológica que puede estar comprometido su sistema inmune. Entonces, todas estas enfermedades son las enfermedades que nosotros ya publicaremos la lista de enfermedades. Doctor, le agradezco muchísimo, doctor. Teníamos mucho más que conversar, pero lamentablemente entiendo que usted no se pudo conectar a la hora acordada, pero en todo caso le agradezco muchísimo esa información muy importante que la ciudadanía tiene y necesita conocer. Hay que aquellas personas que son justamente las vulnerables, que tienen que vacunarse, que lo hagan para evitar que existan más muertes o que suban los números de esta enfermedad. Yo le agradezco mucho, doctor. Muchas gracias, Estela. Un gusto. Una buena tarde. Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia de la Salud Pública.